más con ustedes, de parte del Señor para cada una de nuestras vidas, con una bendición especial. Hoy domingo 28 de junio vamos a continuar la segunda parte de la enseñanza, la prédica de hace 8 días, redimidos por su sangre, y vamos a continuar trayendo a colación cada una de las verdades bíblicas que nos dan a entender el valor y darle significado total a esa redención de nuestras culpas mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Darle el valor importante a esa sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador, la cual ha lavado nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, para podernos presentar aceptos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Y a través de ello hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de consuelo, ese Espíritu de aliento, ese Espíritu que nos da fuerza, ese Espíritu que nos da sabiduría, entendimiento para enfrentar día a día cada una de las situaciones adversas que a diario se nos presentan. Situaciones que usted y yo, si estuviésemos solos, estaríamos, quién sabe qué haciendo, golpeando contra qué, dándonos cocotazos contra el mundo, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero Dios, a través de su palabra, a través de lo que nos ha dado lo más hermoso, que es su Hijo especial para la salvación y la redención de nuestras culpas. Entonces, en esta mañana, ahí donde está un cordial saludo a cada una de las familias, a cada una de las personas que nos escuchan en este momento, en esta transmisión. Hoy estamos aquí nuevamente en la sede Santa Rosa de Cabal, acá en Remanente. Entonces, la idea es que desde acá, un abrazo especial, los extrañamos mucho y queremos que en este momento usted, con cada miembro de su familia, si está solo, no se sienta solo, porque el Espíritu del Señor está con usted. La presencia misma de nuestro Padre está a su lado. La palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio nuestro, y Él está en medio de su familia, de su situación, de su adversidad, del anhelo de su corazón, y Él único que nos ayuda a salir victoriosos conforme a su voluntad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí donde está, por favor, quiero que todos inclinemos nuestro rostro. Ahí donde está, incline su rostro. Es algo de reverencia al Señor, es algo que usted, es una actitud que para el Señor es muy significativa. Saber que esa actitud le estamos demostrando no solamente al Señor, sino a nosotros mismos, que no somos más que somos aquellos que necesitamos en todo momento de su guianza, de su protección, de su provisión, de todo aquello, de toda esa cobertura espiritual en nuestras vidas. Ahí donde está, sin más preámbulos, cierre sus párpados y dígale: Señor, gracias te damos en esta preciosa mañana. Gracias porque a pesar de la lluvia, a pesar del frío, a pesar de la situación adversa que esté viviendo, en este momento he apartado un tiempo para ti. He apartado este momento para que tu presencia misma esté en mi vida, para que la unción fresca de tu Santo Espíritu irradie mi ser, irradie todo ese poder, ese amor, esa comprensión que tienes para con cada uno de nosotros, Señor. En esta mañana, Padre de la gloria, te adoramos y te exaltamos. Te damos a ti, Señor, toda la gloria, la honra y el honor desde ahora y para siempre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú redarguyes en lo profundo de nuestro corazón, en lo profundo de nuestras vidas, para poder comprender todo lo que está escrito en tu palabra, que cada una de esas palabras, Señor, son verdad. Cada una de esas palabras han de apropiarse en el momento en el cual pasamos ciertas situaciones adversas, porque tú nos traes a memoria esa palabra que fortalece, esa palabra que alienta, esa palabra que consuela, esa palabra que edifica, y sobre todo esa palabra que nos alienta cada vez más a seguir adelante victoriosos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, recibe la oración y la exaltación. Gracias por ese sacrificio vivo, una vez y para siempre, en la cruz del Calvario, la cual nos ha dado ese paso de acceso al trono de la gracia, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te adoramos y te exaltamos, te glorificamos desde ahora y para siempre. Amén y amén. La gloria es de nuestro Señor, la gloria es de nuestro Padre eterno. El Espíritu Santo de Dios está en esta mañana moviéndose con poder y autoridad sobre nuestras vidas, en cada uno de nosotros.
quitando ese peso, quitando ese dolor, quitando esa incertidumbre, duda, cualquier situación que usted esté pasando en ese momento. Pero solamente Él es el que, dice la palabra del Señor, intercede delante del Padre con gemidos indecibles, porque sabe lo que usted está viviendo, sabe lo que estoy viviendo, sabe lo que anhelo, lo que necesito en ese momento. Y es Él que mediante Él y mediante la unción fresca del Espíritu Santo y la sangre preciosa de nuestro Cristo Jesús nos limpia de mente, corazón y de todo nuestro ser. Suena como muy acartonado, suena como muy repetitivo esto, pero es cierto, es algo que usted debe entender, es algo que debemos de comprender en todo momento, tenerlo palpable en nuestra mente, en nuestro corazón, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, hemos sido cambiados. El Señor tomó el lugar que nos correspondía, tomó ese lugar que a usted y a mí nos correspondía a causa del pecado. No, pero es que yo no mato, yo no robo, yo no hago nada de eso. Eso hablábamos hace 8 días. No importa si te crees tan bueno, entonces por poco y te sale una aureola, pues, pero no se trata de eso. Se trata de la actitud y de responder a ese llamado que Dios mismo, nuestro Padre eterno, ha hecho en nuestras vidas mediante ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es ahí cuando inmediatamente yo lo recibo en mi corazón, mi nombre, su nombre está escrito en el libro de la vida. El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo de Dios, entra a morar en su corazón y lo ayuda a discernir todas las cosas, lo ayuda a caminar conforme a la voluntad del Señor, la cual es buena, agradable y perfecta. Estamos hablando acerca de ese texto importantísimo que arrancábamos hace 8 días, que está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Voy a leerlo nuevamente para ubicarnos en ese contexto bíblico, para continuar la segunda parte de saber que usted y yo hemos sido redimidos por su sangre, redimidos por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que no fuiste redimidos por vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con la preciosa sangre como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Él es el único que nos ha dado ese acceso directo al trono de la gracia. Nuestra vida ha sido lavada espiritualmente de toda mancha de pecado. Todos nosotros en algún momento se nos ha ensuciado la ropa, algo que hemos hecho y se ensució. ¿Qué hay que hacer? Hay que lavarla inmediatamente, hay que quitar eso, si no es, si se llega a secar, ¿qué va a pasar? Esa mancha ha de perdurar. Por eso mismo, la mejor lejía, el mejor, ¿cómo se llama eso? Blanqueador a nivel espiritual para su vida y mi vida ha sido la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre ha sido vertida en nuestra vida y ha limpiado y sigue limpiando. Algo importante, la sangre preciosa del Señor Jesucristo no tiene fecha de caducidad. No, es que por un tiempo ya dejó de limpiar. No, ella se mantiene dependiendo de su comunión, dependiendo de su disposición, dependiendo de esa autorización que usted permita para que Él pueda obrar dentro de usted. El Señor y el Espíritu Santo de Dios es un caballero total y no va más allá de lo que tú permitas, porque Él desea que todo lo que hagamos sea voluntariamente, que todo lo que hacemos seamos nosotros mismos los voceros de ir cortando lo que no es de Dios. Todas esas cosas que de pronto traíamos, mire, dice el texto que traíamos de nuestros padres, cosas perecederas, herencias, ¿sí? Herencias pues a nivel de pronto material, económico, pero eso se pierde, eso con el tiempo ya no tiene validez. También esas herencias que de pronto en generaciones pasadas, los abuelos, los padres, alguno de ellos, unos tíos, alguien trajo una raíz de iniquidad que sembró en cada corazón, en cada familia. Es el tiempo donde usted, hijo de Dios, hija de Dios, siervo del Señor, corte en la autoridad de Cristo Jesús todas esas cosas,
toda aquella raíz de iniquidad que aún pueda presentar en su vida. ¿Cómo empieza usted a identificar esa raíz de iniquidad? Cuando empieza a ver ciertos ciclos repetitivos en su vida o en algún miembro de su familia. Un ciclo repetitivo que a alguien en su familia, años atrás, tiempo atrás, llámese abuelo, llámese bisabuelo, llámese el que sea, venía con esa situación y hoy por hoy este ciclo se está repitiendo en su vida o en algún miembro de su familia, llámese hijo, llámese sobrino, llámese tío, llámese su esposo, no sé, alguien en su familia. ¿Por qué razón? Porque el enemigo, dice la palabra, vino fue para matar, robar y destruir, pero el Señor ha venido para dar vida y vida en abundancia. Y por esa razón usted tiene que levantarse en autoridad y pedirle al Espíritu Santo de Dios que revele en su corazón, en su vida, a través de visiones, a través de la palabra, a través de alguien, demuestre qué hay en su corazón, qué hay aún que trae de su pasado, de su familia, de su generación, que es el tiempo para cortarlo, es el tiempo para desarraigar eso de su corazón, de su vida y de su nueva generación. O me pregunto, más bien te pregunto en esta hora, ¿tú quieres que tu familia, o más bien tus hijos, continúen con algo generacional de parte de tus padres, algo que aún está latente, esa raíz de iniquidad? Es tiempo, como hijo de Dios, el Señor nos ha dado sabiduría, entendimiento, nos ha abierto esos ojos del entendimiento para poder comprender lo que está escrito en la palabra, para comprender lo que está escrito aquí en este bendito libro, y usted pueda tomar acciones que puedan sacar en victoria no solamente su vida, sino su generación venidera. La palabra dice que siendo padres humanos, terrenales, damos cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre eterno ha dado por usted y por mí, ha dado a su Hijo amado en la cruz para la salvación de su vida, y aparte de ello nos ha dado de su Santo Espíritu, esa esencia de parte de nuestro Padre eterno. El Señor, usted sabe que es eterno, no tiene comienzo ni tiene fin. Y para ser padre tiene que haber engendrado un hijo. Y ese hijo fue engendrado eternamente. Ese hijo fue engendrado desde y hasta la eternidad. No tiene comienzo ni tiene fin. La tradición nos muestra que cada año está cumpliendo años nuestro Señor, pero el Señor no tiene ni inicio ni fin. Él tiene esa eternidad desde el momento que fue engendrado por el Padre, porque esa simiente fue engendrada directamente del Padre, y de esa misma simiente sale el Espíritu Santo de Dios, el cual reposa en su corazón, en su vida, en su mente. Recuerde que usted y yo somos creación de Dios. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es lo más profundo de nuestro ser y es lo que más debemos de estar cuidando. Por esa razón el Señor la dejó allá en lo profundo. ¿Para qué? Para que usted, por medio de su mente, su cuerpo y todo su ser, lo guarde, lo proteja, lo cubra en todo momento. Porque ese espíritu, dice la palabra, que cuando partamos o el Señor nos llame a su presencia, el espíritu vuelve una vez más al Señor, porque esa es la esencia de Él. Usted y yo no tenemos una ciudadanía de Santa Rosa, no tenemos una ciudadanía de Pereira, de Tolima, de donde sea. Tenemos una ciudadanía celestial, es una ciudadanía espiritual, y esta ciudadanía no tiene fecha de vencimiento, no tiene fronteras, no tiene límites. Es una ciudadanía celestial que donde usted quiera que vaya, donde el Señor lo envíe, donde el Señor lo coloque, esas puertas se van a abrir donde quiera que usted vaya. Donde usted va, el respaldo, la gracia, la autoridad de nuestro Padre eterno a través de Jesucristo mismo está con usted, lo respalda. La gracia del Espíritu Santo de Dios empieza a abrir camino de ahí en adelante. Por esa razón, cada vez que nosotros somos conscientes de que he sido redimido con la sangre de Cristo, esto se va a hacer realidad. Pero seamos pacientes, seamos constantes, perseveremos. La Biblia es muy clara cuando nos dice en Mateo 13:13, dice que
solamente el que persevera hasta el fin, este será salvo. Tenemos que perseverar por esa salvación anhelada. La salvación ya está dada, pero depende de usted y de mí poder disfrutar de esas recompensas, de esos galardones que Dios tiene preparados allá en el reino de los cielos. No sé usted, pero yo quiero en todo momento agradar a mi Padre, agradar en todo momento, no solamente a mi Padre terrenal, sino también agradar a mi Padre eterno, a ese Padre que en todo momento está viendo qué hago y qué dejo de hacer. ¿Qué estoy haciendo para glorificar el nombre de su santo nombre? ¿Qué dejo de hacer para omitir la gloria de Dios en mi vida? La Biblia es muy clara cuando nos dice que usted y yo somos cartas leídas. Donde quiera que vayamos, allá en la esquina, allá con el señor de la tienda, que muchas veces, yo también en algún momento lo he hecho, lo hice. Hermano, no tengo en este momento, me puedes vender unas cosas y luego te las pago. Pero, ¿qué hacemos? No cumplimos esa palabra, no cumplimos ese acuerdo que hice con esa persona. ¿Y cómo vamos a quedar? No es su nombre, no es el nombre de fulano de tal, es el nombre de nuestro Dios. Porque lo primero que van a decir, ve, y aquel que dice ser cristiano, aquel que dice ser hijo de Dios, aquel que se mofa diciendo esas cosas, y me está debiendo plata, no está cumpliendo con lo que dice, no está ejecutando su trabajo como es. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar en todo momento, porque nuestra ciudadanía, vuelvo a reiterar, es celestial. No estamos jugando con nuestro nombre, con nuestro apellido, estamos jugando directamente con el nombre de nuestro Rey y nuestro Salvador. La Biblia nos dice que Dios no puede ser burlado. Dios es en todo momento, es y seguirá siendo el dueño absoluto de su vida y de la mía, de todo lo que vemos alrededor. Por eso tenemos que continuar en este ritmo de vida. Usted y yo hemos sido rescatados. Redención significa rescate. El Señor pagó un precio por su vida y por la mía, y ese precio fue la sangre de nuestro Señor y Salvador. Pero, ¿qué aplica esa redención en nuestra vida? El valor de la sangre de Jesucristo nos muestra ese pago de ese rescate. De esa manera, yo tengo que creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesucristo fue a la cruz del Calvario voluntariamente y tomó el lugar que a usted y a mí me correspondía. Arrepentirnos de todo aquello que hemos hecho desagradable a Dios, llamado pecado. Llamado pecado. No, pecadito, pequeñito, no, es pecado. Grande, pequeño, mediano, todo es pecado para el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que cortar con esas pequeñas raíces de iniquidad. Cosas que aún hay en nuestra vida, cosas que aún vienen de generación en generación. Me arrepiento de esos pecados, acepto a Cristo como mi Rey, mi Salvador, y su sangre inmediatamente va a limpiar mi vida completamente. Hechos capítulo 3, versículos 18 y 19, la palabra de Dios para todos, esta versión me gusta mucho, dice de la siguiente manera. Hechos 3, 18, 19. Así fue que Dios cumplió lo que había dicho por medio de todos sus profetas, que su Cristo, oído, ¿qué es su Cristo? Está hablando del Padre, que su Cristo iba a sufrir y a morir. Versículo 19, por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir, vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Job capítulo 21 dice que vuelve ahora en amistad, en amistad con Dios, vuelve ahora, acércate una vez más. Hemos sido redimidos, nuestra vida ha sido cambiada, tenemos que empezar a mostrar frutos. Frutos de iniquidad, no, eso ya es cortado en nuestra vida. Tenemos que mostrar frutos que dan vida y vida a otras personas, frutos de obediencia, frutos de credibilidad, frutos de autoridad en Cristo Jesús, frutos en nuestros hijos, en nuestra generación. El versículo 11, hace 8 días hablábamos en Romanos 5:10 de que antes éramos enemigos de Dios.
Pero Él hizo las paces con nuestras vidas mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso habla el versículo 10. Pero mira lo que dice el 11. Dice, Romanos 5:11. Además, ahora nos alegramos por lo que Dios ha hecho, ya que tenemos amistad con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el Señor, ahora podemos entrelazar ese texto cuando en Juan le dice a los discípulos que ya no nos llama siervos, sino que nos llama amigos, porque hemos sido redimidos, tenemos esa amistad. Pero ¿cuántos en algún momento el amigo con el cual siempre pasábamos, el amigo con el cual siempre hacíamos cosas, comprendíamos cosas, disfrutábamos ciertos momentos, en algún momento nos falló y perdimos toda credibilidad en ese amigo? Hoy el Señor Jesucristo nos está diciendo que somos sus amigos, que tenemos amistad con Él, y ese amigo es el que nunca falla, ese amigo es el que siempre está ahí a disposición todos los días de nuestra vida para glorificar y exaltar su santo nombre. Pablo también habla acerca, el apóstol Pablo habla acerca también de cómo también usted y yo fuimos destituidos, fuimos sacados de muchas cosas antes de conocer del Señor. Dice Romanos 3:23 al 25, vamos a leerlo, dice, por cuanto todos pecaron, todos, mira, todos entramos en ello, ¿listo? Están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. ¿Te costó algo? Nada. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Muchas veces usted y yo hacemos uso o mal uso de este texto. Pecados pasados. Ya el Señor dice la palabra que Él toma tu pecado, mi pecado, y lo lanza a lo profundo de la mar, y de Él no se acordará nunca más. Pero ¿sabes algo? Allá el hombre, el vecino, el amigo, aquel compañero de rumba, de parranda, ese sí se acuerda qué hacías y qué no hacías. Y te va a traer ese pasado en todo momento. Y hay momentos donde usted también empieza a recordar esas cosas. Y hay momentos donde el Satanás mismo, el enemigo, va a traer a tu oído esto. ¿No recuerdas cuando estábamos en esto? ¿No recuerdas que hacíamos tales cosas? Oh, volvamos. En este tiempo no hay iglesia. Tranquilo, nadie te está viendo. Aprovecha ese pico y cédula, sal y disfruta de la vida. Somos cartas leídas. Tenemos que mostrar en todo momento de que Jesucristo mismo ha lavado nuestra vida a través de su sangre, que el Espíritu del Señor está en su ser. Pero no podemos jugar a ser hijos de Dios. No podemos estar con un pie en el mundo y con otro pie en los caminos del Señor. O somos fríos o somos calientes, dice el Señor, pero no tibios, porque seríamos vomitados de su boca. Eso dice Apocalipsis 3. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Seguir adelante, seguir victoriosos en Cristo Jesús. Hablando de Apocalipsis, mira lo que el apóstol Juan también nos habla a través de este pasaje muy importante, el libro de las Revelaciones. Lo escribe cantando, escribe lo que cantaban los santos en ese momento que tuvo esa visión, cuando el Señor lo llevó a este lugar. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Esa lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice de la siguiente manera, capítulo 5 de Apocalipsis, versículos 9 y 10. Dice el versículo 9, y entonaban este cántico nuevo: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda la raza, lengua, pueblo y nación. Versículo 10, y de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Ese texto nos indica que hemos sido
comprados a precio de sangre. Hemos sido justificados mediante el sacrificio de Cristo Jesús, y de esta manera el Señor mismo nos ha llamado a ser sacerdotes en el servicio de su obra. ¿En dónde? En tu casa. ¿En dónde? En tu trabajo. ¿En dónde? Con tus amigos. ¿En dónde? Con todos aquellos con los cuales el Señor te coloque delante todos los días de nuestra vida. No hay oportunidad para desperdiciarla. El Señor, tarde que temprano, cuando nos llame su presencia, nos va a llamar a cuentas. Perdonen que diga esto de esta manera tan escueta, pero nos va a llamar a cuentas y nos va a decir: ¿qué pasó con este amigo tuyo? ¿Qué pasó con esta persona que te coloqué en ese momento para que compartieras de lo que yo te he dado, para que compartieras una palabra de bendición para esta vida? No sabemos cuántas veces hemos desperdiciado esas oportunidades. Una persona que se sienta en la buseta mientras nos transportamos a algún lado, y esa persona está con su mente llena de cosas y el enemigo lo sigue borbandeando, y esa persona necesita una palabra de aliento, una palabra de vida, una palabra que le dé una razón de vivir. Y esa persona, como no se le compartió, termina haciendo lo más fácil, que es acabar con su vida. Pero tuvimos la oportunidad de hacerlo. ¿Cuántas veces tal vez lo hemos desperdiciado, lo hemos pasado y no nos hemos dado cuenta? Tenemos que en ese momento ser conscientes que usted y yo, la palabra dice que somos embajadores de Cristo, y embajador es aquel que muestra a otra nación de lo que hay, de su cultura, de sus frutos, de cada una de esas cosas. Nosotros tenemos que ser voceros de las buenas nuevas de salvación. Por eso tenemos que llevar a otras personas a ese cambio de vivir su vida. Déjeme vivir la mía, que usted vive la suya. No. Muéstrele a través de sus hechos, muéstrele a través de sus obras cómo el Señor ha dado un propósito especial en su vida para que Él también entre en esa conexión espiritual. Efesios 2:12 dice: recuerden que ustedes no tenían a Cristo, no eran ciudadanos de Israel, no tenían nada que ver con los pactos ni con las promesas de Dios. Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza. Pero el Señor, en su grande amor, dio esa tarea tan especial al apóstol Pablo, y de ahí en adelante a más personas, de poder llevar esas buenas de salvación a todos los gentiles. Y usted y yo también fuimos redimidos con esa sangre, y hoy nos unimos. Dice que ya no éramos ciudadanos de Israel, del pueblo de la promesa, pero tenemos en este momento esa promesa de parte de Dios para poder glorificar su nombre en el cielo desde y hasta la eternidad. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 dice que según el plan de Dios, Él lo escogió de antemano. También por medio del Espíritu los purifica para que lo obedezcan y queden limpios con su sangre, con la sangre de Cristo. Reciban de Dios generoso amor y paz. Muchos, este texto nos confirma de la Trinidad de Dios, de ese Dios en cada una de las facetas que vivimos en nuestro diario vivir. En el Antiguo Testamento se habla del Padre, pero ya en el Nuevo hablamos de Cristo Jesús, hablamos de la dispensación del Espíritu Santo. Entonces está la manifestación, o no la manifestación, las tres personas de Dios. Ese texto nos está hablando del plan de Dios que escogió de antemano, el Espíritu Santo que purifica mediante la obediencia, y cuando somos limpios mediante la sangre de su Hijo, el Cordero inmolado Jesucristo. Pero también habla el texto de que no son cosas corruptibles como el oro y la plata. El dinero daña la mentalidad de las personas. El mucho dinero, el muchas posesiones, el muchas cosas, cambia el corazón de las personas. Caras vemos, corazones no sabemos. Adagios populares, adagios de los dichos de los abuelos. Pero es verdad. He conocido a muchas personas que de alguna u otra manera, llamémoslo bendición de Dios, no sé, algo, y han tenido esa oportunidad de tener, pero cuando tienen dinero se enloquecen totalmente y no saben qué hacer con él, y cambian su estilo de vida,
Y conociendo de la palabra del Señor, he tenido esa oportunidad de verlos, pero también he tenido la oportunidad de verlos caer, de perder todo eso que tuvieron. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba en la presencia de Dios. La Biblia nos dice, y el Señor nos hace esa corrección, la cual nos dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nuestro corazón tiene que estar en todo momento, con nuestra oración, con nuestra pasión, en la presencia de Dios. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida, todos los días, en el momento, hasta que el mismo Señor nos llame a su presencia. Y poderte decir: hijo mío, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de la presencia de nuestro Señor. Eso es lo que necesitamos mantenernos, ser estos testigos fieles del Señor. Voy terminando con esto. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser un valor absoluto en nuestra vida. Tenemos que darle la validez a esa sangre preciosa, no pisotearla por darle gusto a las personas, no pisotearla por darle gusto a alguien, para poder dejar a un lado lo que es de Dios y poder ir a los placeres de este mundo. Tenemos que mantenernos firmes en todo momento. Por esa razón, muchos de nuestra familia incluso no han llegado a los pies de Cristo por nuestro mal testimonio. No hemos dado el testimonio real de lo que Dios hace en nuestras vidas. Yo no me creo el más santo. Tengo falencias, tengo luchas, obvio, como todo ser humano, porque aún estoy en este cuerpo de muerte, dice el apóstol, ¿sí? Este cuerpo es de carne, y aún esta carne es latente a las cosas del mundo. Pero solamente el Espíritu Santo de Dios es el que me hace freno en mi vida. Como el caballo cuando va, el jinete es el que manda sobre ese caballo. Él no se mete por donde quiera, es por donde el jinete lo está llevando. Por esa razón usted tiene que decirle al Espíritu Santo: toma las riendas de mi mente, toma las riendas de mi corazón, toma mi dirección en todo momento de qué hacer, qué decir y cómo actuar, para poder glorificar el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Gálatas capítulo 3, versículo 13, lo hablábamos también de cómo Cristo pagó. Gálatas 3:13 dice: Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley y aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros. Este texto nos está diciendo que usted y yo estábamos en maldición, pero gracias a ese sacrificio que Jesucristo aceptó, tomó el lugar que a usted y a mí nos correspondía. Y dice el texto, continúa el texto, la Escritura dice: maldito todo aquel cuyo cuerpo es colgado en un árbol. Por esta razón los invito a ser obedientes, a que seamos obedientes, me incluyo, seamos obedientes en todo lo que hacemos conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor. El sacrificio del Señor fue una vez y para siempre, y Él nos pide solamente algo para ese supremo llamamiento: seamos obedientes. Filipenses 2, del 5 en adelante, habla de que haya pues en nosotros ese sentir de Cristo, ¿sí? Que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra y bajo de ella. Y todos a una sola voz han de declarar que Jesucristo es el Señor y el Salvador de su vida y de la mía. Ese Cordero sin mancha. Y quiero que tengamos en cuenta estos dos textos bíblicos ya para terminar con una oración especial. Tres textos bíblicos, perdón, agrego uno más. Habla Juan, dice Juan capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente, ¿sí? Cuando Jesús fue a la muerte, ocurrió esto. Mira lo que habla aquí el texto. Juan 1, 29. Al día siguiente, Juan, no habla del apóstol, sino Juan el Bautista, vio que Jesús estaba acercándose a él y le dijo: miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Él lo reconoció inmediatamente y le dio ese valor a su vida. Y todavía no había entregado su sangre al servicio de esta humanidad. Pero para ello
tenemos que entender que ese sacrificio sin mancha y sin contaminación se cumplió lo que el Señor dijo a través de su siervo, a través de su profeta, estoy hablando de Moisés. Levíticos capítulo 9, versículo 2. Recuerda que Moisés también fue profeta en ese tiempo, ¿no? Levítico capítulo 9, versículo 2. La PDT, voy a leerles también. Dice el versículo 2. Moisés le dijo a Aarón, Aarón era su hermano y era el sacerdote. Le dijo Moisés a Aarón, toma un ternero para realizar un sacrificio por el pecado y un carnero para un sacrificio que debe quemarse completamente y ofrecerlos ante el Señor. Estos animales no deben tener ningún defecto, es decir, estos animales deben de ser sin mancha y sin contaminación. Pero eso se cumplió cuando Jesucristo dio su vida voluntariamente en la cruz del Calvario. Mire lo que dice Hebreos capítulo 9, versículos 19 al 22. Primero, versículo 19 dice, primero, Moisés le anunció los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Después mezcló con agua la sangre de los terneros, tomó lana roja y un racimo de hisopo, y roció la sangre sobre el pueblo y sobre el libro de la ley. Moisés dijo, versículo 20, esta es la sangre que confirma el pacto que Dios les manda obedecer. Versículo 21, igualmente Moisés roció la sangre sobre la carpa sagrada y sobre todo lo que se utilizaba para la adoración. La ley dice que casi todo debe limpiarse con sangre, porque si no se derrama sangre, los pecados no quedan perdonados. Es decir, la sangre sin mancha y sin contaminación de nuestro Señor Jesucristo fue vertida sobre su vida y sobre mi vida, y esa sangre quitó toda mancha de pecado que hay en su vida y que sigue habiendo en esas generaciones venideras. Él fue tentado en todo y por todo, pero se mantuvo firme mediante la obediencia delante del Padre. Por eso nuestra salvación tenemos que darle el valor, darle el momento, darle el significado especial de que Cristo mismo ha lavado nuestras vidas y nos ha limpiado de toda mancha de pecado todos los días de nuestra vida. Y el Espíritu Santo de Dios trae a nuestra mente siempre esos textos bíblicos que confirman su palabra, que confirman su verdad, que confirman que ese hecho fue real y una vez y para siempre en nuestras vidas. Así donde estamos, entonces los invito para que estemos ya a disposición de entrar en una comunión mediante una oración delante de nuestro Rey y nuestro Salvador. Saber que nuestras vidas tienen que estar agradecidas todos los días, mostrarnos delante del Padre, delante de las personas. Voy a invitar a mi esposita también para que esté conmigo en este momento y poder orar por ustedes, por sus vidas, poder presentar sus vidas, cada una de sus peticiones, cada una de sus cosas, porque Dios desea que usted esté en todo momento dispuesto a darle el significado de ese sacrificio de Cristo. Bueno, así como decía el pastor Ferney, yo quiero que en este tiempo podamos entrar en esa común unión con el Espíritu Santo y que ahí usted tome la mejor posición para orar. Quiero en este momento saludar a todos los que están conectados, a la familia Osorio Fonseca, la familia Martínez, a la familia Sánchez, a la familia Castañeda, bueno, a todas las familias que están conectadas en este momento. Quiero darles las gracias por estar conectados y se viene una palabra especial y yo quiero que estén atentos cada uno de los que están conectados con nosotros, porque esta palabra queremos que usted la atesore en su corazón. Como decía el pastor Ferney, todos traemos una vieja naturaleza, pero esa vieja naturaleza tiene que morir, esa vieja naturaleza tiene que quedar atrás en el pasado, para que le demos paso a las promesas y a los propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros.
Hay una vieja naturaleza que está en Efesios 4:22 y dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero de pronto en algún momento el enemigo le trae la siguiente información y te dice, vuelve atrás, atrás estabas mejor que lo que estás ahora. Cuando hacías las cosas antes de conocer a Dios, tú estabas mejor. Yo no sé si esa palabra de pronto o ese mensaje ha llegado a tu mente. En Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos más esclavos del pecado. El Señor hizo algo en la cruz. Eso de pronto para nosotros que no estábamos ahí presentes es difícil de entender. Pero la palabra de Dios dice que nuestro espíritu da testimonio, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que ese suceso ocurrió y de que el Señor Jesucristo murió y resucitó, para que ahora ya no vivamos con una vieja naturaleza. Y dice Colosenses 3:9, dice, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Y segunda carta a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor nos ha limpiado con su sangre para darnos la siguiente promesa, que yo quiero que la atesore ahí, porque están conectadas las familias. Y de pronto usted puede decir, ¿yo qué hago con mi hijo? ¿Yo qué hago con mi hija? ¿Yo qué hago con mi hermano, con mi hermana, con mi vecino o con el que me duele porque todavía no ha recibido la salvación en su corazón? Y hay una promesa para ti, para tu familia, está en Isaías 61, donde dice, el fiel servidor de Dios dijo, el Espíritu de Dios está sobre ti, porque Dios te ha elegido y te ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres, para consolar a los que están afligidos y para anunciar a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Dice el 2, Dios también me envió a mí, te envió a ti para anunciar, este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación y para vengarse de nuestros enemigos. Tenemos enemigos, sí Señor, nos quieren hacer caer, nos quieren echar hacia atrás nuevamente, quieren ridiculizarnos, quieren sacar cosas a la luz, quieren menospreciar el llamado, quieren menospreciar tu familia, quieren reducir a poco tus hijos. Pero hoy el Señor dice que Él los va a hacer avergonzar a ellos. Dice, Dios también me envió para consolar a los tristes. Esa es su tarea, esa es la tarea suya. Isaías 61, para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en canto de alabanza. Entonces los llamarán, ustedes serán llamados, nosotros seremos llamados, robles victoriosos, plantados por Dios para manifestar su poder. El 4 dice, ustedes habitantes de Santa Rosa, habitantes de España, del Tolima, de Bogotá, de Cali, de Pereira, Dos Quebradas y todo aquel que nos ve, ustedes reconstruirán las ciudades antiguas que quedaron en ruinas. Gente de otras naciones, y yo creo esta promesa, vendrán a cuidar los rebaños, los campos y las viñas de ustedes. Ustedes serán llamados sacerdotes de Dios, fieles servidores de Dios. Disfrutarán de las riquezas de las naciones y se adornarán con sus magníficas joyas. Yo lo creo así. Y dice, porque ustedes han tenido que sufrir el doble de lo que se merecían y los han llenado de vergüenza y de insultos. Por eso recibirán doble porción de riquezas. Amén. Y para siempre vivirán felices. Y Dios dijo, yo, el único Dios, amo la justicia, pero odio el robo y el crimen. Por eso les daré una gran recompensa y haré con ustedes un pacto que nunca tendrá fin. Sus descendientes serán famosos entre todas las naciones. Cuando la gente los vea, dirán, son un pueblo bendecido por Dios. Amén. Ahí usted que está escuchándonos,
Declare estas palabras, porque el Señor lo quiere cumplir en tu vida. Y no sabemos por qué situación estás viviendo o estás pasando, pero hoy queremos orar juntos como familia por tu familia. Así es. Recibimos esta palabra del Señor para nuestras vidas. Aprópiese de ella. Las palabras del Señor son en el sí, en el amén. Esas bendiciones son para usted, para su casa, para su nueva generación, para esta tierra de Santa Rosa, para esa tierra que usted, donde esté, lo que usted pise. No es para su propiedad directamente, es para extender el reino de Dios aquí en la tierra. Y usted es vocero donde quiera que esté, en el lugar donde se encuentre, usted es vocero de buenas nuevas de salvación, porque usted ha sido redimido con la sangre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Quiero que en este momento incline su rostro, levante sus manos, tome una posición de adoración para el Señor. Cierre sus párpados y dígale en este momento. Recuerde que cuando usted declara algo, es recordar la palabra del Señor, es recordar esas promesas que están escritas en la palabra. Y en este momento, Él ha dado esa autoridad en su vida, en mi vida, para poder declarar su palabra, para que esta palabra en su tiempo se haga realidad en nuestras vidas. Padre, hoy una vez más te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Te damos a ti, Señor, el mayor de nuestra honra, de nuestro honor, oh Señor. Gracias porque tú has dado a nuestra vida salvación. Tú has dado a nuestra vida perdón de pecados. Tú has dado a nuestra vida un lavamiento de nuestra mente y nuestro corazón. Tú has cambiado nuestro lamento en baile. Tú has cambiado, Señor, nuestra manera vana de vivir. Y en esta hora, mi amado Señor, te pedimos, oh Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, en una unidad en espíritu y en verdad, en una unidad de tu pueblo, Señor. Somos un pueblo. Hemos sido redimidos con la sangre de Cristo Jesús. Hemos sido limpiados, Señor, y nos podemos presentar delante de ti como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y hoy venimos delante de tu santa presencia a clamar, oh Señor, y a interceder por cada familia, por cada hogar, por cada persona, Señor, por cada hombre, mujer, por cada hijo, Padre de la gloria, que en este momento, oh Dios, está cambiando, está torciendo su camino, bendito Rey, para que seas tú, bendito Señor, así como está escrito en tu palabra, de que tú enderezarás nuestras veredas, de que tú enderezarás nuestra senda para poder caminar a ese camino, valga la redundancia, a ese camino de verdad y vida que es en Cristo Jesús. Gracias, bendito Rey, porque tu palabra es fiel y verdadera y nos apropiamos de ella, donde tú nos dices que yo y mi casa serviremos al Señor, de que yo y mi casa seremos salvos. Hoy te pedimos, Padre, oh Santo, para que seas tú, bendito Rey, trayendo a memoria en esta hora toda raíz de iniquidad. Que tu Santo Espíritu en esta hora revele, ilumine el entendimiento en esta hora, en cada persona, allá en el lugar donde se encuentra, para poder identificar esa raíz de amargura, esa raíz de iniquidad, esa raíz que viene de generación en generación, para cortarla en la autoridad de Cristo Jesús, para sacarla de nuestras vidas, para sacarla de esa nueva generación, porque sabemos, oh Dios, que todo lo que hacemos, lo hacemos en tu nombre, lo hacemos bajo tu autoridad, lo hacemos bajo tu gobierno, bendito Rey. Establecemos en esta hora gobierno en esta tierra, Señor. Establecemos gobierno en el lugar donde nuestros pies, la planta de nuestros pies tocaren, oh Dios, porque todo lo que pisare es para extender esas estacas, Padre de la gloria, esas estacas de este campamento, Padre, para que glorifiquemos a una sola voz, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador, de que tú eres nuestro todo, bendito Rey, y que tu Santo Espíritu traiga gozo, traiga paz, traiga armonía en nuestras vidas, para poder seguir glorificando tu nombre desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, porque tenemos un corazón agradecido por la obra que tú has hecho en nuestra vida, por la obra que sigues haciendo y por lo que vas a hacer en nuestras
generaciones, en nuestra familia, en los hijos de nuestros hijos, en los hijos de esas generaciones venideras, porque vamos a glorificar tu nombre a una sola voz. Vamos a glorificar tu nombre desde ahora y para siempre, Señor. Y en el momento en que tú nos llames ante tu presencia, Señor, a esa santa presencia, tú nos puedas decir: bienvenido a esta casa, bienvenido a este lugar, sigue y goza de la presencia de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Así es. Le damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por las familias, Señor. Declarando, Señor, tu palabra como está escrita en Isaías 61. Sí, Señor. Veremos, Señor, esta promesa cumplida en cada una de las familias. Amén. Así es, bendito Rey. Gracias, oh Dios. Bueno, entonces con esta palabra, por esta bendición de parte del Señor para nuestras vidas, aprópiese de ella, camine en ella, en pos de esa bendición y llévela y recuérdela en todo momento para usted y para sus hijos y los hijos de sus hijos. Que esta promesa el Señor la va a cumplir en el tiempo que Él ya tiene destinado para su vida y la mía. Así es. En esta hora, entonces, un abrazo muy especial. Los amamos. Queremos verlos muy pronto. Y bueno, estamos a disposición. No olvide, Iglesia Remanente Santa Rosa de Cabal. Bendiciones. Eres digno de suprema adoración, eres santo, brilla mucho más que el sol y tu voz es como estruendo de las aguas hoy corriendo hacia mí. Es eterno tu regalo en la cruz y en tu perdón. Ya no hay condenación en Jesús. Puedo encontrar la vida y esperanza para mí, Jesús. Puedo escuchar tu voz en el desierto de mi ser, y tu amor me libera del dolor y de la muerte. Oh, Jesús, puedo escuchar tu voz en el desierto de mi ser, y tu amor me libera del dolor y de la muerte. Yo corro hacia ti, pues a quién iré, a quién iré. Solo tú tienes palabras de vida. Yo creo en ti, yo creo en ti. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿A quién iré?
tú eres mi todo. Jesús, 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 tú eres mi todo.